Bueno, profesor Arreaza, lo invitamos ahora a que por favor compartan con nosotros unas palabras. Ustedes no tienen idea de lo que significa una reunión como esta, que empiezan a hablar de alguien, empiezan a contar y a decir las cosas que ha hecho, pero que esa persona que ha hecho, etcétera, es uno mismo. Es asombroso las sensaciones que se sienten, sobre todo cuando uno de ustedes empezó a leer lo que yo había hecho, o por lo menos donde yo había intervenido. Y sentado ahí me preguntaba, ¿es que yo he sido Tarzán? Es que uno dice tantas cosas, algunas buenas, otras regulares, pero tantas. Las clases, ayer hablaba con mi cuñado y me decía, ¿tú tienes que hablar? Le digo, sí. ¿Ya escribiste lo que ibas a hablar? Le digo, no. Yo no voy a escribir lo que iba a hablar. Yo voy a hacer lo mismo que hago en todas las clases. Cuando yo salgo de mi casa, yo sé cuál es el tema, digamos, científico, teórico de la materia, pero el cómo lo voy a decir y qué otras cosas voy a decir, esas las pienso en el camino cuando llego aquí. Están influidas muchas de esas cosas por lo que veo alrededor en la prensa, lo que leo, lo que siento, y así doy mi clase. Hablo de un transistor, un circuito, etcétera, y de repente comento con un alumno tal cosa, cómo se siente, qué está haciendo, qué va a hacer, por qué se viste así, por qué no ha estudiado, por qué en las clases no preguntan. Y empiezo a hacerle referencia a muchas de esas cosas que hoy leyeron que yo he hecho en mi vida. Por razones genéticas. Yo toda mi vida he pensado en Venezuela. Mi tatarabuelo fue uno de los grandes constructores de este país. Los Arreaza, dos vascos de una mentalidad correcta, directa, trabajadores, uno de ellos militar y el otro administrativo. En aquella época no había televisión y mi abuelo tuvo 11 hijos. El segundo matrimonio, porque viudó del primer matrimonio donde tuvo 10 hijos. Por el lado de mi madre, ahí viene lo que le digo, la herencia de mi tatarabuelo, fue como le digo uno de los... Yo nunca he mencionado esto en público. Uno de los fundadores de este país. Para mí, las clases han sido una forma de expresión, de poder transmitir algo que viví. Yo le debo a Venezuela la educación, me debo a mis padres. Mi padre me decía, yo no te voy a dar dinero, ni te voy a dejar dinero porque no tengo. Lo único que te voy a dejar es educación. Y a mi hermano y a mí nos inscribió en el colegio La Salle. Unos hermanos de La Salle muy correctos, muy liberales,
muy libre pensadores, y así crecí yo. Entro aquí, no había escuela, nadie sabía de electricidad. Por iniciativa del Estado se empieza la creación, el desarrollo de Guayana, y se dan cuenta en la Corporación de Fomento que no había ingeniero venezolano. Entonces hay uno que muy poco conocido por usted, por nadie, David Morales. David Morales trabajó allí y fue el que llegó aquí a la Universidad Central en aquella época, estoy hablando del año 45, 46, y fomentó a través de las autoridades universitarias la creación de un departamento, de una escuela de ingeniería eléctrica. Y así empezó. Afortunadamente estaba Melchor Centeno Vallanilla, grabado de Haití, que era el eje de esto. Y así empezamos. Yo salí de aquí y no sabía nada. No sabía nada. ¿Y por qué usted me dice cómo que no sabía nada? Uno sabe su conocimiento cuando lo compara con otro. Como decía él, me gradué, me inscribí en una beca, etcétera, un concurso y me lo gané. Yo no hablaba ni papa de inglés. Fui a los Estados Unidos, fui a la Universidad de Illinois. Ahí me di cuenta que no sabía absolutamente nada. Y desde ese momento dije, yo no puedo dejar a mi país, a la Universidad Central, en el estado en que está. Terminé el máster en la universidad, quisieron que yo siguiera con un doctorado, y dije que no. No me interesaba un doctorado, no me interesaba trabajar 2 años haciendo una tesis o 3 años para beneficio de la Raytheon, por ejemplo. Yo quería esos 2 o 3 años hacerlos en beneficio de Venezuela. Y regresé. Ustedes no se imaginan la frustración. Yo hago estos comentarios porque es parte de del país, del venezolano. Yo regresé y lo primero fue al Ministerio de Comunicaciones a buscar empleo. Lo asombroso es que el director de telecomunicaciones, un abogado, me dijo que el Ministerio de Comunicaciones del país no necesitaba ingenieros. Fui al Ministerio de Fomento a hablar con el director de industria. Prácticamente me dijo lo mismo. Allí, como esas cosas que uno no sabe de la vida, por qué, qué sucede, me encontré con un personaje delgadito, mayor que yo, que me preguntó, doctor Arreaza, le dije, yo no soy doctor. Ah, ¿qué hizo usted? Ah, yo me gradué y tal. Mire, yo soy Humberto Fernández Morán. Estoy en tabla con el presidente de la República, Marcos Pérez Jiménez, para la creación de un instituto, el IBIC. Y yo quiero que usted vaya para el IBIC. Digo, caramba, doctor Fernández, ¿cómo no? Pero aquí tienes mi tarjeta. Pero Jiménez no le dio el dinero en el momento y yo necesitaba comer. Fui para la electricidad de Caracas y me... Como él comentó de esas cosas, ¿qué le diría yo? No increíble, sino realista, la realidad. Hablo con Oscar Machado Zurbaga, un ingeniero brillante que sabía lo que estaba haciendo en esa industria de electricidad de Caracas privada por 50 años, por 80 años. Me dijo, anda a hablar con Martín Prú para que te lleve mañana a que veas qué es lo que vas a hacer. Me presento así como estoy hoy, de corbata, saco, donde distribuían los obreros para que fueran a trabajar. Y el Martín me dice, ¿cuánto le regazo? Usted está loco. Váyase a un lugar, se pone unas bragas y unas botas
El primer trabajo me monta en un jeep y me lleva a una subestación y me mete en un sótano lleno de agua, jala un cable. Y jamás en mi vida había visto un cable de este grueso de 30 kilovoltios. Fue mi primer trabajo. Después de tener un máster y casi un doctorado en la Universidad de Utah, la tercera universidad de los Estados Unidos. La caída del gobierno de Pérez Jiménez, llega a la Junta de Gobierno, llega Oscar Machado a ministro. Yo estaba en la Westinghouse cogiendo unos cursos de línea de transmisión y sobre tensiones. Me dice Raúl, vente ya. ¿Por qué, Machado? Entre Caracas y Maracaibo hay solamente 6 líneas telefónicas. ¿Qué quiere usted que yo haga? Digo, bueno, que me organice eso para... Y eso es lo que él mencionó. Fui al Ministerio de Comunicaciones, estoy hablando del año 59, prácticamente la primera promoción de la cual yo había sido profesor, la mitad de ella la ayudé al ministerio. De repente dentro del ministerio 10 ingenieros electricistas que ninguno sabía nada, pero los 10, incluyéndome a mí, queríamos hacer el país. Empezamos, a los 6 meses había 24 canales entre Caracas y Maracaibo con la ayuda de otros ingenieros de afuera. Al año ya se habían hecho los estudios de propagación para sistemas de microondas que no existían casi nunca en ninguna parte de América del Sur. Gana Rómulo Betancourt, entra director de telecomunicaciones, un telegrafista. Los telegrafistas eran los que mandaban en este país el aspecto de comunicaciones. Y mandaban desde la época de Gómez. Los telegrafistas eran la CIA de Gómez. Los telegrafistas eran los que le decían por telégrafo a Gómez: el coronel está se reuniendo últimamente con unos cuantos capitanes y tal. El director de telecomunicaciones, un telegrafista, lo primero que me dice cuando yo me presento allí, me dice: yo quiero su renuncia y la renuncia de los 10 o 12 ingenieros que usted empleó. Le dice: mi renuncia está en su escritorio, la de los 10 ingenieros yo no les puedo pedir la renuncia porque son trabajadores extraordinarios que están haciendo el país. Se ha formado un revuelo en todo el ministerio y la cosa llegó hasta el ministro. Yo le estoy nadando estas cosas histéricas porque es una representación del país, del venezolano. El ministro era un médico. Me dijeron que yo había tenido un problema con el director. Yo no he tenido problema con el director. El director quiere votarme, me dio la renuncia, no se la di. Pero quiere que yo vote a 10 ingenieros que son extraordinarios trabajadores. Caramba. En resumidas cuentas, los 10 ingenieros se quedaron. Aquellos 10 ingenieros fueron la semilla de lo que posteriormente se convirtió en la OPD. Ustedes no saben qué es la OPD. La Oficina de Planificación y Desarrollo de las Telecomunicaciones en Venezuela. Las hicieron venezolanitos, la mayoría graduados de aquí. Y así el sistema de comunicaciones de microondas y de cables, etcétera, que ustedes conocieron hace 10 o 15 años, fueron diseñados a través de la CanTV por ese grupo de OPD. Ingenieritos de aquí, venezolanitos como ustedes. En la parte de... yo nunca había visto un transformador de potencia, nunca. No tenía idea que un transformador de potencia en una subestación es más o menos la cuarta parte de este salón, jamás.
aprendí. Y a los pocos años con ingenieritos de aquí montamos un sistema digital, computarizado, de control y de protección de la línea de transmisión. Hubo otra cantidad de cosas que no sería demasiado largo contar. Dentro de las cosas, una de las características mías, yo muchas veces lo pienso y digo, ¿y por qué he hecho tantas cosas así y tal? Resulta que yo soy Gemini. Y resulta que lo más probable es que no tenga más de Castor que de Pollux. Y Castor es el Gemini que anda de un lado para el otro, brincando de un lado para el otro y haciendo luces el otro. Le planteo a la Junta Directiva de la Electricidad de Caracas, como Carlos Machado, ¿por qué no le da a la ciudad de Caracas una estación cultural estéreo en FM? Digo, ¿cómo va a ser? Explícame, Raúl. Sí, vamos a hacerlo. Vamos a hablar con Raúl León. Fuimos a hablar con Raúl León. Hubo que explicarle a Raúl León lo que era aquello, porque no tenía idea. Era radio ni que era estéreo. Fuimos con Isaac Pardo, otra de las grandes personalidades de escritores. Él era el gerente de relaciones públicas de la electricidad. Extraordinaria persona. Isaac Pardo, escritor, etc. Raúl León, Isaac, ¿y qué quieres tú? Estoy repitiendo las palabras de León. Queremos esta frecuencia, ¿y eso qué es? Bueno, total que yo escogí la frecuencia, me fui a los Estados Unidos y diseñé una estación automática de FM. Se programaba en cinta, se ponía un distribuidor controlado por un computador, se pasaba el switch y era la programación del día. Me conseguí a alguien que había sido el director del programa de la BBC de Londres en español, que estaba viviendo en Venezuela. Y ese director de la BBC fue el que me hizo los programas diarios de la estación. Ahí se hicieron obras de teatro, radiadas, Shakespeare, compañía, los grandes autores españoles, y todo eso con los mejores actores que existían en Venezuela para la época. Resulta que por razones, llamémosla política, la electricidad no pudo financiar aquello y se quedó la frecuencia en el aire. Años después me encuentro yo con un petrolero egresado de esta universidad, Humberto Peñalosa, ingeniero petrolero, que tenía una empresa de sacar petróleo de los pozos secundarios. Y eso significaba que tenía dinero. Humberto me dijo, Raúl, perdóname la expresión, vamos a echarle bolas a esto. Y salió la estación cultural. Y así estuvo por no sé cuántos años hasta que Humberto Peñalosa le dio Alzheimer. Tuvo que vender. Seguí dando clases, pero Castor no podía quedarse solamente dando clases. Entonces me encontré con otro ingeniero de aquí, Armando Requería, ingeniero civil, que estudió en la Universidad de Illinois, de aquí la Universidad lo becó, regresó, él fue profesor mío de dibujo el primer semestre. Con Hernán Pérez Belisario fundamos una compañía de hacerle planta externa, meter los cables y hacer las conexiones y los terminales a la CATV. Éramos tres limpios. Aparece esto es una cuestión anecdótica, pero que aparece la CATV diciendo vamos a hacer la planta externa en Maturín, en Barquisimeto, en San Felipe, etc. Y nosotros, hijos de Tarzán, dijimos, ¿y por qué no hacemos eso?
¿qué dinero? Resulta que mi padre, por esas cosas de la vida, se fue, nació en Aragua, Barcelona, y de los 16 años se vino a Caracas en burro. Que dirán, sí, era el medio de comunicación barato, lo otro era un barco. Total que llegó a trabajar aquí en la casa de Blom y ahí conoció a unos amigos. Dentro de los amigos conoció a Rodolfo Rojas, Brillet y él, y se fueron los tres a correr mundo. Se fueron para Nueva York el año 15. Estaba en la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los jóvenes americanos estaban peleando. Mi papá entró como caletero en el muelle. Así estuvo como caletero hasta que se dieron cuenta de que él había aprendido inglés y Venezuela importaba azúcar de Cuba, Cuba española. Lo mandaron a Cuba y en Cuba vivió 2 años y conoció al pueblo cubano. Regresó, conoció allá lo que llamamos al viejo Phelps. El viejo Phelps fue el fundador de la Nación Americana y de Radio Caracas Televisión. Lo ayudó y mi papá, de esas cosas que hoy suenan increíbles, montó un sucucho de venta de discos y radios enfrente del Capitolio, porque esa era la zona comercial de la ciudad de Caracas, a un costado de la Plaza Bolívar. Total que mi papá Phelps lo mandó a Maracaibo y nací yo, etc. Pero entre los amigos de mi papá, de esos 3 que se fueron, estaba Rodolfo Rojas, que llegó a ser presidente del Banco Metropolitano. Cuando vemos y tal, vamos a hacer, ya tenía la compañía haciéndole cable a la CanTV, vamos a hacer esto, y los reales, me habla con Rodolfo Rojas. Nunca se me olvida. Mire, don Rodolfo, que queremos hacer esto y esto. Muy bien. ¿Y cuánto es eso? Bueno, en Maturín son 8 millones de bolívares, la de San Felipe son 5, y la de, no sé qué me acuerdo que lo de San Felipe, como que son 4. Total 17 millones de bolívares. A 4.20, 4.30. Eran casi 5 millones de dólares. Rodolfo Rojas nos dijo una cosa que se lo digo yo a los muchachos. Es como si lo hubieran invitado a un gran banquete, donde hay muchas mesas llenas de muchos manjares y dulces y bebidas, etc. Ustedes no pueden comer de todo porque se indigestan. Ustedes no pueden hacer estas 3 obras ni locos. Escojan una. Escogimos una y fui a casa de mi papá. Mira, papá, ¿tú sabes lo que hizo Rodolfo? Nos prestó 8 millones de bolívares. ¿Qué? Casi 2 millones de dólares. ¿Y con qué vas a pagar tú eso? Nunca se me olvida la cara con los ojos, las órbitas de mi papá. Hicimos la obra. De casualidad no logramos. Así seguimos. Después metí a otra compañía parte y pieza de la industria automotriz. Y la tapa del frasco era, un buen día decimos, ¿y por qué no hacemos transistores y circuitos integrados? No existía nada semejante en Venezuela ni en Sudamérica. El presidente era Carlos Andrés Pérez. A través de conexiones, etcétera, no hay conexiones políticas, sino conexiones del administrador de una de las compañías de estas, que era el que le hacía algunos trabajos a la Texas allá en los Estados Unidos. Conseguimos una entrevista con el vicepresidente de desarrollo de la Texas. Nos dijo que sí, que nos podía vender las patentes, pero con la condición
de que la TESA tuviera el 98% de las acciones. Obviamente esa no era. Conseguimos patente de la National, de la RCA, etc. Total que regresamos donde Carlos Andrés. Le dijimos, mire presidente, aquí tenemos el anteproyecto, lo vamos a instalar un poco al norte de San Cristóbal, donde hay unas excelentes minas de arena muy pura. Además, los tacherenses son excelentes trabajadores. A él le gustó, ¿no? Carmelo Lauría estaba ahí al lado y dice, caramba, ya la Gran Venezuela no existía, ya no tenemos el dinero. El anteproyecto era el primero, era 35, 36 millones de dólares. Y él se quedó así. Después yo comentaba que sí, que afortunadamente, no sé si yo, porque con esa mentalidad de los que han sido gobernantes nuestros, hubiera sido, si yo hubiera puesto dinero allí en eso, hasta los calzoncillos no hubiera podido. Esa es una industria ávida de dinero. Intel deposita 20-25% de ventas brutas para el desarrollo de investigación. Esa fue la industria de semiconductores. ¿Para qué? Para Venezuela. Entonces nos metimos, ya estábamos metidos en la industria de fabricar teléfonos. No lo fabricábamos, le compramos las patentes a la Ericsson. Y así empezamos. Montamos una empresita en Santa Teresa, en un balcón. Y empezamos a ensamblar. Esa compañía creció y llegó, como decía él por allí, a producir un teléfono casi cada 50 segundos, ensamblado y probado. Vino el cambio del disco a multifrecuencial, lo empezamos a hacer. Montamos un sistema de prueba y construcción, montaje de los componentes en los circuitos impresos automatizados. El único problema es que esa compañía tenía el Estado, Leopoldo Sucre, como ministro. Digo, como no, aceptamos que ustedes fabriquen teléfonos, pero tenemos el Estado, tiene el 51% de las acciones. Está bien. 49 es nuestro, el grupo Giga, Perelizar y todo. Pero como algunos de ustedes ya conocen, etcétera, el Estado siempre ha sido un mal pagador. Total que andábamos siempre con el cuchillito así de económico, pendiente. Quien ganó dinero fueron los bancos. Total, llega la privatización y la privatización sucede una pila de cosas, etcétera. Parte de los privatizadores de la industria americana que compró aquello, se dieron cuenta de que esa era una tacita de plata y nos estrangulamos. Yo vendí y salí de ahí. Mientras tanto, seguía dando clases aquí en la Metropolitana. En la Metropolitana, cuando fue la fundación de la electricidad de Caracas, doctor Machado me dio 20, que tú vas a ser el representante de la electricidad en la Metropolitana, y yo firmé la constitución de la Metropolitana. Cuando salí de aquí me fui de director de la Metropolitana y así estuve dando clases. Aquí seguí dando clases. Por mi forma de ser, como les decía, yo cuando salgo a mi casa sé el tema, pero no lo que voy a decir. Y entonces, durante esas clases, yo hablo y comento con los muchachos.
le digo, ¿de qué tamaño creen ustedes que son los transistores? ¿Qué van a hacer después cuando se gradúen? ¿Dónde van a trabajar? Le cuento parte de estas historias, las más negativas, para que se den cuenta de lo que es la vida en realidad. Hablo con ellos, los aconsejo. Y sobre todo, el leitmotiv de las clases mías es ponernos a pensar. El hombre que se eduque y no desarrolle el pensamiento no sirve para nada. Será un recovelata más. Entonces yo los estimulo y los coacciono a través de los exámenes y de los problemas que le pongo para que tengan que pensar. No es un tabul matemático ni una cartilla donde aparecen 50 ecuaciones que tienen que aplicar a las 50. La mayoría de los problemas que yo les pongo a ellos no necesitan fórmula. Lo único que necesitan es azotea. Bien. Yo podría seguir hablando. Pero quisiera primero darle las gracias a los muchachos. Es por ellos que estamos aquí. Es por ellos que yo no dejo de pensar que son ellos los que van a hacer a Venezuela de mañana. A ellos les digo, mi generación y las otras dos más que me siguieron no están fuera. Ahora están ustedes. Y en cada clase, una sí y una no, les digo las palabras con las cuales quiero terminar esta reunión, que le digo, me he sentido, realmente no, jamás en mi vida había sentido de que un grupo de personas como todos ustedes se pusieran a hablar de mí. Lo que le digo yo a los muchachos al final es, Venezuela es de ustedes. Lo que ustedes hagan ahora y mañana y pasado va a ser el futuro de sus hijos y sus nietos. Y eso es lo que yo aspiro y deseo. Que ellos hagan la Venezuela. Hagan otra Venezuela. Para darles una idea de lo que yo veo, una cosa mínima de lo que yo veo en esta área de las comunicaciones y la electrónica, voy a hacer una especie de Notre Dame. Acabo de leer ayer antier que Microsoft está haciendo, ya tiene un sistema de traducción oral entre idiomas. O sea, a través de internet, yo estoy hablando en español y un chino que está allá me está oyendo con mi mismo tono de voz hablando en chino. Y si él se pone a hablar allá en chino, yo lo voy a oír en voz en español. Pero eso tiene un complemento. El grafeno. ¿Eso qué es, chico? ¿Dónde estás sacando todo eso? El grafito. Ay, ¿el grafito qué es? Un carbón. ¿Y qué carbón? Un carbón del grupo 4 de la tabla periódica, donde está el silicio y donde están los transistores. Ay, ¿para qué sirve el grafeno?
primero no es una estructura molecular cúbica, sino hexagonal. Y segundo, los electrones van a poder desplazarse a velocidades que el mes pasado la IBM desarrolló un tipo de transistor FET trabajando a 500 gigahertz por segundo. ...50 a 80 veces más de la velocidad más grande de intercomunicación entre los computadores o información de hoy día. ¿Y eso qué quiere decir? Y es algo que yo con los muchachos se los ridiculizo y los comento. ¿Qué va a pasar? Hoy día están vendiendo la televisión estéreo, tridimensional. Para eso necesita unos lentecitos para que te instale. No, a esas velocidades tendremos imágenes virtuales saliendo de la televisión. Y no vamos a encontrar que el que sale de la televisión va a ser un ayatolá en Irán, hablando en Irán, en persa, de Alá. Y aquí, en los pueblos que reciben, van a ver al ayatolá hablando en español, hablando de Alá y los infieles de ustedes, todas las cosas que están haciendo, cómo es posible, y no se sublevan. Y vamos a encontrar a vendedores que hacen lo mismo, que salen de la televisión y en imagen virtual te abrazan y dicen: ¿y por qué no compras este último? O un, ¿cómo pasa que hay político? O un político que se puede hablar y salga del televisor y abrace a una viejita y le dice: mi amor, te voy a regalar un carro y una casa. Ese es el futuro que yo veo. Lo de la traducción para real. Lo de las imágenes virtuales con el grafeno, como un poquito más. La IBM les decía, acaba de anunciar un FET, un transistor a 500 MHz, y dicen en los próximos 2 años llegaremos a los 1000 MHz. Imagínense ustedes 100 veces las posibles comunicaciones entre los pueblos del globo. ¿Y qué te gusta la comunicación? Fíjate lo que puede decirse y no se puede decir por ahí, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Esa es mi profecía de Notre Dame. El día de hoy me siento demasiado emocionado por este acto. Les doy de nuevo las gracias a mis alumnos, a Rebol, a Miguel. Ahí tengo a uno del año 59. Vivimos grandes momentos en comunicaciones. Él prácticamente hizo venezolana de televisión. Así como Armando Enrique Guía montó la televisora nacional, mi socio, él hizo venezolana de televisión. A quien yo le di clase. De nuevo, muchas gracias por esto. Yo jamás, verdad, no me imaginé
que alguna vez pudiera recibir este tipo de homenaje. Yo lo que he hecho no lo he hecho por mí, lo he hecho por Venezuela. Venezuela ha sido mi padre. Y seguirá siendo hasta que me pongan el frac de madera. Gracias.